Gracias. Buenas tardes. Les damos la bienvenida aquí en este lugar, en este aposento, donde vamos a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre a través de su Santo Espíritu. Que su Santo Espíritu sea el que hable, sea el que ministre, sea el que imparta la palabra a través de nosotros, a través de estos siervos de nuestro Señor Jesucristo, a través de estas dos personas que estamos aquí, porque nosotros tenemos el corazón dispuesto para hablar la bondad de Dios, para hablar de su sacrificio, de su resurrección, de sus milagros y de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros y para cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida aquí en este ministerio, Vino Nuevo para las Naciones, para las personas que nos están viendo, las personas que nos van a ver en algún momento. Les damos la bienvenida, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sean bendecidos, porque la palabra dice que nosotros somos bendecidos, que los hijos de Dios son bendecidos, no somos malditos. Ustedes son bendecidos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que hable, que sea el que ministre. Espíritu de Dios, toma más de nosotros y danos más de ti. Mi Señor Jesucristo, toma más de nosotros y danos más de ti. Oh Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te entronamos, Señor, te glorificamos, Señor, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, Señor. Úsanos, Señor. Óyenos, Señor, porque nosotros aquí estamos, Señor, con el corazón dispuesto para hablar de tu Hijo, Señor, para hablar de ese sacrificio, porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él está con sus discípulos, Él está en todo momento con sus discípulos, con las personas que le sirven, Señor. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, así como murió, pero resucitó también. Resucitó para darnos vida, para darnos esa vida en abundancia, esa vida en plenitud, esa vida en amor, esa vida en salud, esa vida en todo, pero en su nombre bendito. Señor Jesucristo, tu nombre que está sobre todo nombre, te pedimos a través de tu Santo Espíritu que estés con nosotros, Señor. Así como caminaste con tus discípulos, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, y también cuando subiste a tu trono celestial, Señor, que también caminabas con tus discípulos, también te aparecías a los tuyos, Señor. También te pedimos que estés con nosotros y que tu amor que se aparezca aquí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias Jesús, porque tú siempre estás con tus hijos, con tu pueblo. Gracias, Cordero Santo de Dios. Glorificado eres, exaltado seas en todas las naciones, en todos los hogares. Exaltado sea tu nombre en todo el mundo, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la alabanza, todo el poder y la adoración. Gracias, Jesús. Vamos a entonar una alabanza para Jesús antes de empezar, porque sabemos que Jesús ha resucitado y está entre nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Hazme un hogar, mi vida tu morada, hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo. Hazme un altar, mi corazón un trono, para ti mi rey, y ahí por siempre rey.
adorarte, Señor, como a ti te agrada. Tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Contemplaré tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Tu reino como un niño ante ti, la voluntad del Padre es perfecta para mí. Venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo. Aquí como en el cielo, venga tu reino y voluntad, venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. Queremos declarar que tú eres nuestro Rey. Jesús, mi Rey, mi Salvador, mi Salvador. Gracias, Jesús. Santo eres por siempre, Señor Jesús. Gracias a Dios. Ahora vamos a empezar con este estudio. Este estudio se llama Jesús aparece en los lugares donde están sus discípulos. Jesús se nos quiere aparecer en nuestra vida también. Jesús se quiere aparecer en tu vida. Jesús se quiere aparecer en todo lugar donde tú vayas, donde tú camines, donde tú invoques su nombre, donde tú platiques con Jesús. Jesús ahí está. Está con nosotros, está con sus discípulos, está con sus amigos. Jesús está con todo el mundo, con todo el que le quiere seguir, con todo el que cree que resucitó Jesús. Jesús está con ellos. Jesús está con nosotros porque nosotros le creemos que Él venció a la muerte, que Él padeció por un propósito, para que tuviéramos vida, para que tuviéramos salvación, para que hubiera perdón de pecados, porque sin sacrificio no había perdón de pecados. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Lucas 24. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Ahora que ya vienen estos días de que recordamos cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, la resurrección y todo lo demás. Lucas 24, del 12 en adelante, dice la palabra. Permíteme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí vemos que las mujeres ya habían ido a la tumba y encontraron que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo ahí. Vieron un ángel y todo. Entonces fueron y le dijeron a los discípulos y Pedro fue a ver y dice que se maravilló. Y he aquí 2 de ellos, o sea discípulos, iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Por ahorita hasta ahí. Tú disculparás si ves que estoy aquí en el celular y eso, es que tengo que estar viendo lo del sonido, la transmisión y todo. Bueno, entonces,
Aquí dice que iban 2 discípulos ese mismo día que Jesús resucitó a esta aldea llamada Emaús y estaba algo lejos. Dice que iban hablando de todas estas cosas, como Jesús había sido crucificado y todo lo demás. Pero dice que mientras iban ahí y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos 2 hombres eran discípulos de Jesús. Fíjate que aquí podemos entender que si tú y yo vamos hablando de Jesús, sea donde sea que estemos hablando de Jesús, ahí Jesús se puede aparecer. Pero ¿sabes que muchas veces no lo reconocemos? A veces no sentimos su presencia, aunque esté ahí entre nosotros, estamos hablando de Jesús y ahí está Él, pero como aquí dice más adelante, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, a lo mejor Jesús quería escuchar qué decían ellos sin saber que estaba ahí Él. Ellos iban hablando y diciendo, oye, mira, este era un profeta que murió y todo. A ver, vamos a leer más adelante para entrar más en el contexto. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ve, aquí nos está reflejando que ellos estaban platicando de Jesús, pero estaban tristes. O sea, ellos no creían que Jesús iba a resucitar. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí ya como que nos amplió más el contexto, el panorama de cómo se sentían estos 2 hombres que eran discípulos de Jesús, porque dijo, y ahí unos de los nuestros fueron y todo. Entonces, estos dice que iban tristes, porque aunque Jesús ya había predicado que Él iba a sufrir la muerte de cruz y todo, pero que iba a resucitar al 3er día, ellos como que no creían mucho, porque a lo mejor decían, pero ¿cómo es posible que un hombre se resucite a sí mismo? O sea, ¿cómo es posible si estaban diciendo que este era un profeta grande en obra? Pero estos 2 discípulos que habían andado con Jesús y que escuchaban y que seguían sus enseñanzas y todo, ¿por qué no tenían esa fe? ¿Por qué no se acordaban de la palabra que Jesús había hablado cuando predicaba y ellos veían las sanidades que Jesús hacía, todos los milagros? Porque dijeron, y este varón era grande en obra de parte de Dios y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos al templo o cuando escuchamos alguna prédica y a veces nuestra mente está por allá, está en otras cosas y no ponemos atención a lo que se está predicando, no nos lo aprendemos o no anotamos ahí los versículos para que después, no sé, por algo, los estudiemos y nos los aprendamos, o que digamos, bueno, ya entendí mejor lo que me quiso decir aquí la palabra, porque lo anoté, porque puse atención. A lo mejor ellos sí escuchaban la palabra, pero no le ponían tanto interés
y lo escuchaban y decían, bueno, pues sí es un profeta. ¿Por qué no dijeron ellos el Hijo de Dios? ¿Por qué no dijeron nuestro Señor? Ellos dijeron este varón profeta. Pero también tú y yo, ¿cómo tenemos al Señor Jesús? Como la otra vez decíamos, Jesús es el Hijo de Dios, pero también era profeta, también era el Señor, maestro y todo. Pero estos hombres dijeron que era un profeta. Y tú y yo, ¿quién pensamos que es Jesús? Solamente algo, una historia que se puede celebrar en Semana Santa, o de verdad pensamos o creemos que Jesús resucitó al tercer día y que lo que vieron estas mujeres y Pedro cuando vio que estaba la tumba vacía, ¿creemos en eso nosotros? ¿O somos como esos dos discípulos que iban caminando y iban, no, pues es que Jesús, mira, o sea, nosotros esperábamos que Él fuera el Redentor de Israel, pero murió? Y dicen esas mujeres que resucitó, pero pues quién sabe si sea cierto. Sí, es lo que dijeron esas mujeres, que el Señor no estaba su cuerpo ahí en la tumba, fue y les llevó la noticia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces a nosotros nos dicen, es que Jesús vive, es que Jesús no está muerto, y la gente pues se quedó con ese Jesús de hace más de 2000 años, con ese Jesús que fue crucificado, que lo pusieron en una tumba. Pero aquí, o sea, yo quiero leer el 14 y el 15, donde dice, en Lucas 24, 14 y 15 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En esos días, cuando Jesús fue a la cruz y murió, desde ese entonces pasaron 3 días y la gente platicaba seguramente de eso, de ese acontecimiento, de lo que Jesús padeció, de cómo fue su muerte, que lo torturaron y que fue una muerte pues que era para pecadores. Pero si recordamos, Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Y ahí se platicaba, se decía que en todo ese lugar, en toda esa zona que a su alrededor, que llegó la noticia de ese Jesús que andaba predicando, del que sanaba, del que curaba, del que echaba fuera los demonios, que lo habían crucificado. Y ellos iban en el camino platicando seguramente de todo lo que Jesús había hecho, desde los milagros, desde todo lo que estaba haciendo. Y así muchas veces cuando hay dos personas que son discípulos de Jesús, o que conocen a Jesús, o que lo empiezan a conocer y empiezan a platicar, así como nosotros dos, así que platicamos de Jesús y de todas las maravillas que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas, de todas las maravillas que ha hecho en mi vida, de la transformación, de todo, de dónde me sacó el Señor Jesús y todo eso. Mas sin en cambio Jesús está con nosotros, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir su espíritu, su presencia, de que está con nosotros. Como ahorita estamos platicando de nuestro Señor Jesucristo, y Él está aquí con nosotros. A lo mejor no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y sabemos que Él está presente, que ese Jesús con el que caminaba, al igual está caminando con nosotros. Al igual tú, si le crees a Dios y si tú sabes que nuestro Señor Jesucristo resucitó, Jesús camina contigo, al igual que caminaba con esas dos personas, con esos dos varones. Y en el 18 y 19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fue un varón, pero no un varón cualquiera. O sea, porque varones son los hijos de Dios. Cuando muchos dicen, es que hay mujeres que dicen, es que yo quiero un hijo de Dios, un hijo de Dios es un varón. O sea, realmente él fue un varón bien y fue profeta. Fue profeta, ¿por qué? Porque él venía cumpliendo la profecía de
de los profetas que ya estuvieron. Y cuando a la gente le decía que era necesario que el Hijo de Dios tenía que padecer y resucitar, ahí estaba, él mismo estaba profetizando su muerte, y él mismo estaba profetizando su resurrección. Les profetizó a sus discípulos que él tenía que padecer, pero que también tenía que resucitar. Por eso el profeta, yo creo que fue el más grande. Y dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Él siempre era poderoso. Nuestro Señor Jesucristo era poderoso para hablar, era poderoso para anunciar el Evangelio. Él siempre andaba en poder. ¿Por qué? Porque Él era el mismo poder. El Espíritu de Dios siempre estaba con Él. Cuando Él ayunó los 40 días, desde ahí andaba en poder. Desde ahí el Espíritu Santo lo empoderó y andaba. Por eso era poderoso para la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y de todo el pueblo, ¿por qué? Porque Él demostró el poder sobrenatural a todo el pueblo. Cuando había gente enferma que los doctores no los podían curar, llegaba Él con el poder y le demostraba al pueblo que Dios tenía el poder para curarlos, que Dios tenía el poder para sanarlos. Y en el número 20 dice, y como le fue entregado, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y como le entregaron los principales sacerdotes. Aquí están los principales sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes en la actualidad? ¿Quiénes son los que se dicen ser sacerdotes? Los que están ahorita en la actualidad son los mismos que le entregaron a Jesús. Los mismos que muchas veces quieren disfrazar las cosas, quieren hacer cortinas de humo, pero no, son los mismos sacerdotes que ahorita siguen entregando a Dios. ¿Por qué? Porque no predican de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Jesucristo quiere. Tuercen las escrituras, sacan otras doctrinas, otras imágenes, otros dioses ajenos, que sabemos que de esa manera están entregando el Evangelio, lo están vendiendo. Y los principales, dice, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Nuestros gobernantes en la actualidad, ¿cómo están? Si reconocemos, yo creo que de todos los gobernantes de todo el mundo, yo creo que el 1% están sujetos a Dios. Y el 99% no están con Dios, no están gobernando como Dios quiere. Me duele ahora sí que decirlo, pero en la actualidad aquí en mi México querido, los gobernantes que tenemos fallan, se meten a otro tipo de cosas y relativamente no saben que están entregando el país a otras deidades, a otras entidades. Por eso es necesario que oremos por México, para que esos gobernantes regresen al camino que nuestro Señor Jesucristo quiere. A sentencia de muerte y le crucificaron. En ese entonces los que gobernaban era Poncio Pilato, eran los reyes. El rey Herodes ya había muerto, pero seguía su hijo y todos ellos estaban gobernados. O sea, todos ellos eran amigos entre sí, que aparentemente estaban muchas veces en discusión, pero esos gobernantes en ese entonces fueron los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo también. Poncio Pilato se quiso lavar las manos, pero al final de cuentas él fue el que dio la orden. Él dijo que él se lavaba las manos, pero él era el gobernante, él lo entregó. Y eso no puede, eso es algo que está aquí en la palabra. Los gobernantes entregaron a nuestro Señor Jesucristo para crucificación. Por eso es necesario que nosotros seamos sus discípulos de Jesús, así como estas personas que iban caminando, que hablemos de
Jesús, de esas maravillas que Jesús hacía y de esas maravillas que Jesús sigue haciendo en la actualidad, en nuestra vida, que Jesús sigue obrando de una manera sobrenatural, pero es necesario que seamos sus discípulos. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dijiste. Es necesario que nosotros, cuando hablemos de Jesús, no estemos como estos hombres que no eran cualquier persona, eran sus discípulos. Pero ¿qué hablamos tú y yo cuando estamos juntos, no? Por ejemplo, tú y yo cuando platicamos así, que no estamos predicando así en la transmisión, ¿de qué hablamos? Pues igual de Jesús, ¿no? O sea, por lo regular, él y yo siempre las pláticas que tenemos son de Jesús, son de los proyectos que tenemos para servir a Dios, y siempre hablamos de la palabra, y a veces de otras cositas, pero es raro, o sea, nosotros siempre la palabra, gracias a Dios. Y cuando tú te juntes con el hermano, con la hermana o así, habla de la palabra de Dios, habla de Jesús, pero también con las otras personas. Porque imagínate, estos dos discípulos estaban igual. Uno no creía, dudaba, y otro también. Se supone que Jesús les dijo, vayan de 2 en 2 a predicar el evangelio, vayan. Y vayan a las ciudades y todo. Pero, o sea, imagínate, si a nosotros dos Jesús nos mandó a hablar de Él, ¿y qué vamos a decir? Ay, no, es que yo no tengo dinero, no, es que, no, tu trabajo no te da tiempo para predicar, y así nos desanimamos, ¿no? En vez de que nos animemos, no, vamos, tú puedes, levántate, Jesús es tu proveedor, Jesús es tu sanador, Jesús, y siempre estarnos animando los unos a los otros, que no caigamos así como estos dos discípulos, que dudaban de que si Jesús había resucitado o no. A veces en el pueblo de Dios, y unos que ya tienen mucho tiempo en el conocimiento de la palabra, a veces dudan de que si Jesús es real o no, y ya nada más algunos, no todos, van por ir o no sé, por quedar bien con alguien. Pero aquí dice en el 15, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A veces cuando nosotros estamos desanimados, estamos con la fe hasta abajo, viene Jesús y nos fortalece. Dice que Jesús mismo se acercó a ellos, porque Jesús los ama tanto, a todos sus discípulos los ama tanto, a los actuales y a los de antes. Permítame, déjame bajarlo. Y entonces, Él se preocupa porque todos estemos bien. O sea, si ve que alguien está decaído en su fe, ahí llega Jesús y acerca la palabra como sea. Si alguien pide un avivamiento, Jesucristo hace que ese avivamiento llegue. Yo no sé cómo y por medio de quién, pero Él hace que ese avivamiento llegue. Permíteme. Ay, es que... Ya. Y entonces, esos dos discípulos, en vez de animarse el uno al otro, o que uno dijera, no, pues vamos a creer. Si las mujeres dijeron que Jesús resucitó, pues sí, vamos a creer. Y no, es que, ¿quién sabe si resucitaría? Tú dile ahí a tu familia, Jesús resucitó. Jesús es el que me ayuda, el que me ha sostenido. El Señor Jesucristo es el que me salvó, el que cambió mi vida y transformó mi ser, el que cambió mi corazón. Me dio uno de carne y antes yo tenía corazón de piedra, pero mira ahora cómo estoy. Hablemos de Jesús, pero bien, no quejándonos, no, fíjate que ya todo subió de precio. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, no, mejor dile, sí subió todo de precio, pero Jesús es mi proveedor, es mi Dios y yo por eso le voy a buscar, porque yo sé que Él me provee. O sea, no me voy a preocupar más allá de lo humano. Y vamos a seguir leyendo en el 28. Bueno, dice que después Jesús les dijo, ¿por qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían, para que ellos ya no dudaran de que Él era Jesús,
el mismo que había crucificado y era el mismo que había resucitado. Y entonces, imagínate cuando uno escucha la palabra de Dios, como que tu espíritu se fortalece. Y y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. A veces Jesús nos prueba, a veces como que sentimos que se aleja, pero para ver qué hacemos tú y yo, para ver si de verdad vamos a seguir creyendo en Él, buscándole, insistiéndole, Señor, yo te creo, Señor, seguir en la oración, en la lectura de la palabra. Dice, y Él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Tú obliga a Jesús a quedarse ahí en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Dile, Jesús, no te vayas, quédate aquí conmigo, Jesús, porque yo sin ti no soy nada. Yo no sé si tú has sentido en alguna ocasión, si te has alejado del camino de Dios, te has alejado de la presencia de Dios y se siente uno vacío, así como que la vida es muy simple, como que no te pasan cosas buenas. O sea, a lo mejor tendrás abundancia económica, tendrás trabajo, tu familia, pero sin Jesús la vida no es la misma. La vida es como triste, como apagada, como que no tiene color, no tiene sabor. Pero tú dile, Jesús, oblígalo a quedarse ahí. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando tú le hiciste a Jesús de buena manera y porque tienes fe, Él se queda ahí. Jesús, entra en mi casa. Yo quiero que tú estés aquí conmigo. Yo te creo, Señor, que tú resucitaste. Yo sí te creo, aunque los demás no. Pero yo sí te creo, Señor, y yo quiero que mi familia también lo crea. Quédate aquí. Quédate aquí conmigo, Señor, no te vayas. Yo te necesito. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Es importante y muy necesario que cuando consumamos los alimentos, oremos. Que demos gracias a Dios, que bendigamos. Dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabes que muchas veces, o a lo mejor pocas veces, hemos comido con Jesús y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Dice en una parte de la escritura, no me acuerdo cuál, a ver si alguien se acuerda. Dice que a veces nosotros, sin darnos cuenta o sin saber, hemos hospedado ángeles. Cuando nosotros tratamos con amabilidad a una persona de la calle, a una persona de escasos recursos que a lo mejor está ahí vendiendo dulces y tú le das algo, le compras, a lo mejor y puede ser un ángel que Dios envió para probarte. En una ocasión, yo quiero dar este testimonio para reforzar porque me vino a la mente esto. En una ocasión mi hija iba en la secundaria, hace como 2 años, y entonces me acuerdo que fui por ella y me llevé a mi hijo que me acompañara. Entonces pasamos a un parquecito, ya así cuando salió de la secundaria, porque era de día, iba en la mañana, y ya se pusieron los dos a jugar básquet. Y yo dije, a mí como que no me gusta, ya me quedé ahí sentada en una banquita y llevaba yo una botella con agua y llevaba yo unos chicharrones así para comer ahí, para compartir con mis hijos. Y estaba yo ahí sentada viéndolos cómo jugaban y de repente va pasando un señor, así algo sucio y con sus muletas, y me le quedo viendo y dije, este señor ha de tener como que hambre, a lo mejor, no sé. Y sentí, no sé, algo me movió y se me quedaba viendo el Señor así como a unos 20 metros de distancia, se me quedaba viendo y yo lo veía y en mi mente estaba orando y le decía, Señor Jesús, ayúdalo, ten misericordia de él, ayúdalo, Señor, a que él pueda recuperar su hogar. Yo estaba orando por él ahí en mi mente y entonces, no sé, se me acercó el Señor y me dice, hola. Le digo, hola, buenas tardes. Y me dice, oye, ¿tendrás agua
que me regales un trago de agua. Y entonces, o sea, yo llevaba mi botella así de Tupperware y pues yo decía que era para mis hijos, ellos todavía no le habían tomado, estaba bien llenita. Y me pasó por la mente, pues, ¿le voy a dar de mi botella o qué? Y entonces algo me dijo, dale o dásela. Y entonces le digo, tenga esta agua. Y dice, no, pero si quieres en otro vaso. Le digo, no, tómele de ahí. Le digo, no hay problema. Y ya le dije, es más, quédesela. Y me dijo, o sea, como que se sorprendió porque la gente por lo regular como que les hace el feo, ¿no? Y le dije, tenga. Pero entonces yo aproveché. Le digo, ¿sabe que Cristo lo ama? Que Cristo vino para salvación, para todo eso, el sacrificio que hizo. Le platiqué de Cristo y él se me quedó así viendo y me dice, sí, dice, pero mi familia me dejó, y así muchas cosas que me contó. Entonces mis hijos nada más se me quedaban viendo así como diciendo, ¿por qué habla con ese hombre si ni lo conoce? Y bueno, para no hacer el cuento largo, como dicen, ya me salí tantito ahí del parque donde estábamos, porque el Señor me dijo, voy a ir aquí a la esquina, dice, ahí me duermo. Le digo, si quiere le ayudo, porque pues traía una pierna enyesada y con sus muletas y luego de la calle y luego con la botella, pues no podía. Le dije, le voy a ayudar a llevarla. Me dijo, muchas gracias, dice, eres muy amable. Le digo, es que yo era de lo peor, pero Cristo me alcanzó. Entonces, no sé, de repente le destapo la botella, le digo, pero tómele. Y él se recargó así en la barda y estaba así agachado, le tomó. Y cuando yo tapé la botella, porque él ya le había tomado, se me quedó viendo así fijamente a los ojos. Y yo vi, o sea, yo sentí que era Jesús. Se le veían unos ojos azules, así como brillantes, y una mirada así como de amor, no sé. Algo muy bonito que sentí, o sea, yo me quedé sorprendida porque dije, ¿y si es el Señor Jesús? Así yo sentí. Y, o sea, sentí tan bonito porque dije, wow. O sea, yo no sé si era o no, pero yo sentí que sí, que podía ser él. Y, o sea, yo no le había visto que tuviera los ojos azules, pero cuando se me quedó viendo fijamente así y con una mirada de agradecimiento y, no sé, como de ternura. Y yo dije, puede ser el Señor Jesús. Es que eran unos ojos muy, muy diferentes a los humanos. Y entonces ya se fue así, yo me quedé viendo y le dije, Señor, ayúdalo. Y ya pues se llevó mi botella, pero no me importó porque vale la pena. Y entonces aquí como dice, aconteció, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y pues yo lo quería invitar a la iglesia, pero, o sea, no sé ni para dónde se fue. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Muy bonito el testimonio que diste, es relativamente sí, ese es el amor fraternal que Dios quiere que nosotros demos hacia el prójimo, al necesitado, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Y realmente los que son hijos de Dios lo hacen. Lo hacen porque muchas veces podemos decir, es que yo soy cristiano, es que mi Padre es Dios, es que mi Señor Jesucristo es mi Señor Jesucristo. Y los hechos, unos hechos sin obra es una obra muerta, una fe muerta. Por eso es necesario que hagamos obras. La salvación no es por obras, lo aclaro, es por gracia, pero las obras, una fe sin obras es una fe muerta. Y es necesario, si vemos a alguien en la calle, tocarnos el corazón para ayudarlos, porque muchas veces vemos a mucha gente que anda en la calle, pueden ser niños, mujeres, hombres, ancianos, los vemos, pero nada más y nos seguimos como si no hubiera nadie. Pero como dice la palabra de Dios aquí en Hebreos
13:2 dice, 1 y 2 dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, como decías tú, que le viste a esta persona sus ojos que no eran como ojos de una persona así como nosotros. Jesucristo está con ellos. Jesucristo se manifiesta con los pobres, se manifiesta con el necesitado. Y yo creo que todos en la vida o conocemos o tenemos a un familiar o alguien que necesita. Ayudémoslo con lo que podamos, con nuestra ayuda. Muchas veces no es necesario darle dinero a lo mejor, pero sí darle una palabra, a lo mejor llevarlo al hospital, hablarle de Jesús. Eso es el amor. Eso es lo que Dios quiere también. Por eso Dios vino a darnos ese amor. Vino a enseñarnos cómo tenemos que ser como discípulos, cómo tenemos que ser como sus hijos. Así como Él fue aquí en la tierra, así como Él caminó. Porque Jesucristo donde iba, los evangelizaba, les enseñaba, los ministraba. Jesucristo les daba todo. Pero también, si no recordamos, multiplicó los peces y los panes para multitudes. Y ahí en esas multitudes había de todo tipo de gente. Había, yo creo que desde los más que no tenían para comer o gente enferma, de todo. Jesús no miró a las personas si lo merecían o no. Jesús les dio. Y muchas veces nosotros no queremos ni dar 5 pesos, 10 pesos. Nos duele muchas veces dar ese dinero. Vemos a la gente que están en los cruceros. A lo mejor muchas veces abusan, pero también tienen necesidad. Hay gente que también tiene familia, hay gente que también tienen hijos. Y muchas veces cada quien hace sus labores como lo pueden hacer o como lo desempeñan. Nosotros, Jesucristo nos llama a que seamos discípulos, a que platiquemos de sus maravillas, a que hablemos de lo que Él es, pero también que hagamos lo que Él hizo aquí. Que también compartamos de las bendiciones que Él nos da, que también ayudemos, que también demos amor. Sí, qué bueno que encontraste el versículo que decía que a veces algunos sin darnos cuenta hospedamos ángeles ahí en nuestra casa. Y sí, o alimentamos al Señor Jesucristo, como Él dice, ¿no? En su palabra, dice: y me preguntaréis, Señor, ¿cuándo te hicimos eso? ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando le disteis de comer al pobre, al hambriento, cuando tú vestiste al que estaba desnudo, al que tenía necesidad. Ahí tú obraste por medio de la fe, por medio del amor que yo he tenido para contigo, y entonces tú estás dando lo que recibiste. Como dicen, todos damos lo que tenemos. No podemos dar algo que no tengamos. Si tenemos el amor de Jesús en nosotros, si Jesús está aquí en nuestro corazón, tenemos que actuar como Jesús. ¿Cómo actuaría? Pregúntate, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Imagínate, este hombre se me quedaba viendo. Antes de que se me quedara viendo, yo estaba orando por él y Jesús me lo mandó ahí. O a lo mejor fue el mismo Señor Jesucristo que, así como a los discípulos, que los vio y dice que se acercó a ellos y que después estaba ahí caminando con ellos. Pero de verdad esos ojos eran azules, así muy brillantes, muy bonitos. Y bueno, vamos a seguir con el estudio. Dice en el versículo: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es importante que tú y yo
siempre estemos hablando de Jesús, siempre estar con una actitud de arrepentimiento. Señor, perdóname, perdona mis pecados, Señor, ayúdame, límpiame de toda maldad. Señor, te fallé, pero ya no quiero fallarte, porque el Señor Jesús sabía que sus discípulos se estaban apartando del mal, porque Él les había enseñado, se estaban apartando del pecado, aunque a lo mejor tenían incredulidad, falta de fe, pero el Señor llegó para fortalecerlos. Y entonces, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ahí ya estaban hablando, diciendo: Jesús se nos apareció, vimos a Jesús, verdaderamente ha resucitado. ¿Sabes por qué se les apareció el Señor Jesús? Porque Él los iba a enviar a predicar en todo el mundo. ¿Y cómo iban a predicar de que Jesús había resucitado si ellos no lo habían visto? Entonces ellos tenían que tener la plena seguridad y convicción de que el Señor Jesucristo, así como había predicado, como lo habían visto sanar, multiplicar los alimentos y todo, ya lo habían visto resucitado, ellos mismos lo comprobaron. Ya nadie les iba a contar, o si las personas les decían, ustedes son unos mentirosos porque Jesús no resucitó, pues aunque ustedes no lo crean, pero yo lo vi, así que ustedes a mí no me pueden hacer dudar de eso, porque yo tengo la plena convicción de que Jesús resucitó, porque se me apareció y se le apareció a los otros discípulos. Por eso nosotros predicamos a Jesús. Yo pienso que esa actitud y esa fe tomaron los discípulos cuando Jesús se les apareció en diferentes ocasiones. Pero ¿por qué? Porque a veces creemos que Jesús no se nos puede aparecer. O sea, ya nada más resucitó y se les apareció a ellos y ya. Sí puede aparecerse a los de su pueblo. No dudemos, pues si no, entonces pensamos que es un Dios limitado, que es un Dios así como nosotros. No, Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Él es el que venció la muerte. Él es el que tiene ahora un cuerpo glorificado. Y si Él quiere, toma la forma de una persona. Y si Él quiere, manda ángeles y por medio de ello Él se manifiesta también. Entonces, espantados, atemorizados, pensaron que veían espíritu. Y Jesús se les apareció ahí y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque ellos estaban escondidos, porque estaban ahí teniendo miedo de que les fueran a hacer algo, porque eran discípulos de Jesús, ya habían matado a su maestro y ahora les podían hacer lo mismo a ellos. Y por eso les dijo Jesús: paz a vosotros. O sea, ya esténse en paz, ya no tengan miedo, ya no estén escondiéndose, ya ahora estén tranquilos, porque aquí estoy demostrando que yo resucité y que yo no les mentí en nada. Jesús nunca nos ha mentido en nada. La palabra de Dios es verdadera, porque fiel y verdadero es aquel que lo ha dicho. Claro. Si el versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Muy cierto lo que dice. Jesucristo siempre nos va a traer paz. Ellos estaban tristes, estaban preocupados y también tenían miedo, porque después de la muerte ellos iban a ser perseguidos, iban como que a buscarlos, porque los sacerdotes, los fariseos, o sea, eran como que de esas llenas, ahora sí, carroñeras, de que ya mataron al cordero, pero aún así quieren más, o sea, quieren acabar con todo lo que esté ahí en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos a la vez estaban tristes, estaban preocupados, estaban pensando, muy pensativos. Y sin en cambio Jesús estaba en el camino, estaba en el proceso de que ya iba a resucitar, y se les apareció, y Jesús sabía lo que ellos estaban pasando. Y más que nada, Jesucristo lo que les llevó fue paz,
Por eso les digo, paz a vosotros. Así nuestro Señor Jesucristo nos quiere traer esa paz a nosotros. Porque muchas veces a lo largo del camino de nuestra vida nos han acontecido muchas desgracias, problemas, de todo. Que también felicidad, también gozo. Y sin en cambio, en esos momentos donde nosotros muchas veces no podemos nosotros mismos luchar a lo mejor con una enfermedad, a lo mejor con una tribulación, con una angustia, así como ellos estaban angustiados. Jesús quiere traer paz a tu vida, quiere traer paz a tu familia, quiere traerte paz en todas las áreas de tu vida, pero es necesario que ahora sí que empecemos a creer, y a ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús es lo que quiere. Jesús quiere que platiquemos de Él, de lo que Él pasó, de lo que Él hizo, de los milagros, de las señales, de todo, de su muerte, de la resurrección, pero que no nada más lo platiquemos, que ahora seamos discípulos para llevarlo a otros lados, a otra gente que no le conoce, o a otra gente que se ha alejado de Él, que regrese otra vez al camino para que Jesús en el camino le salga al encuentro otra vez y empiecen otra vez nuestro Señor Jesucristo a platicar contigo en el camino. ¿En qué camino? En el camino de tu vida, a donde vas. En el camino que a lo mejor ese camino donde tú has andado es un camino de muerte, de perdición. A lo mejor ese camino que es de sufrimiento, que es de escasez. Ahora Jesús quiere estar en ese camino, quiere traerte paz, pero también de la paz quiere traerte la salvación, quiere traerte bendiciones. Por eso es necesario que seamos sus discípulos para que Él traiga esa paz a nuestro corazón. Yo lo he experimentado personalmente en muchas áreas cuando he pasado por situaciones. Y solamente el que me ha traído paz es Jesús. Ni un psicólogo, ni un médico, ni el mejor consejo del hombre me ha traído paz como mi Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy es el único que me da paz, que me sustenta en todas las áreas. Y yo le digo, Señor, lo único que tengo es glorificarte, hablar de ti, ser uno más de tus discípulos, Señor. Heme aquí, porque yo creo que estás vivo y yo creo en tus milagros, en tus señales. ¿Por qué? Porque yo lo he manifestado. Así como esos discípulos que vieron muchos milagros de Jesús, yo he tenido la dicha de también verlos, de también ver ese poder sobrenatural de Dios. Y muchas veces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está bueno ese dicho. Sí, porque hay ciegos que quieren ver, pero no pueden. Pero los que no quieren ver, pues esos son los peores. Teniendo las señales, teniendo pruebas o pudiendo pedirlas, pudiendo pedirle al Señor, Señor, muéstrame. Señor, yo quiero sentir tu presencia, quiero que tú te manifiestes en mí, en mi familia. Yo no sé qué problema tengas, que a lo mejor si te encuentras decaído, a lo mejor si tienes, no sé, falta de fe, o no conoces mucho la Escritura, pero de repente llega Jesús ahí con el Evangelio y por medio de alguien te predica la palabra de Dios. No lo deseches, porque cuando despreciamos o desechamos a las personas que nos están predicando, no los estamos desechando realmente a ellos, sino a Dios. Entonces vamos a animarnos los unos a los otros, porque aquí los discípulos estaban juntos y Jesús se le apareció a los dos en el camino. Bueno, primero a las mujeres y luego a estos dos que iban en el camino, luego a 7 y ya después se le apareció a todos. Y como ya todos habían contemplado, habían visto a Jesús y habían platicado con Él y hasta habían comido con Él, pues entonces ya ninguno tenía duda y entre todos se fortalecían. Y entre todos, si había alguno que dudara, decían, no, pues acuérdate que ya lo vimos, acuérdate que Él nos trajo paz en medio de la persecución, en medio de todo el miedo que teníamos, de la angustia.
Llegó Jesús, llegó Él a buscarlos. Eso es lo mejor. Llega Jesús al rescate por ti en el momento oportuno. Pero si tú y yo nos dejamos, si no, pues no nos rescata la fuerza. Y luego en el versículo 38, pero Él les dijo, o sea, ya de que se habían espantado de que se les presentó: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, o sea, de que yo soy un espíritu. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ese es el poder de Dios. Ese era el Señor Jesucristo dando pruebas, como dice, y el Señor se les apareció por más de 40 días, algo así dice, dando muchas pruebas indubitables, o con muchas pruebas indubitables, o sea, para que ya nadie tuviera duda, por lo menos que sus discípulos con los que Él estaba, había estado tanto tiempo durante el ministerio, que por lo menos ellos no tuvieran duda de que Él siempre iba a estar con ellos, a pesar de todo y de su incredulidad. Y les dijo que tocaran. Dijo, mirad mis manos y mis pies, o sea, vean con sus propios ojos y palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Si tú tienes dudas, dile: Señor, ayúdame a que mi fe sea fortalecida, que yo pueda, no sé, ver algo que tú me muestres, porque a lo mejor con mi poca fe pues no me alcanza. Y Jesús no se va a negar. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Fíjate, algunos llenos de gozo no lo creían. Wow. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Así, ahora, ¿con esto ya les bastará para creerme que soy yo? El mismo que estuve predicando y que les enseñé, que los instruí, que los animé y los libré de la tempestad y de todo lo demás. Ahora crean lo que yo estoy aquí comiendo con ustedes como antes. Qué privilegio comer con el Señor Jesús. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Wow, es grande nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor estuvo con ellos, lo crucificaron y todavía vino a ellos para demostrarles que Él resucitó. O sea, ahí Él les estaba comprobando. Y como tú dices que fueron varios días, o sea, fueron varios días, ¿por qué? Porque en ese tiempo nuestro Señor sabía que todavía ellos estaban como temerosos, los estaba fortaleciendo, los estaba como que ya en lo último, ya de su partida, ya los estaba preparando, porque Jesús sabía a lo que ellos se iban a enfrentar, a lo que venían, igual también ellos. Yo quiero leer el 41 al 43, donde dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ahí todavía comió, para que ellos vieran que comió, para que no vieran que nada más como que vino, se fue. No, ahí es como que ya algo más contundente, decir: carajo, comió con nosotros, está comiendo esto. Decir: wow, o sea, se maravillaban todavía. El 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos. Él comió delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo quiere comer en tu mesa, quiere comer delante de ti. Es necesario creer
que cuando nosotros nos estamos llevando un pedazo de comida a la mesa, es porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado los medios, nos ha provisto, nos ha dado esa bendición, esa dicha de poder comer. Y es necesario, como aquí, como donde Él bendijo los alimentos cuando comió, es necesario bendecirlos también. Yo antes no tenía esa costumbre. Ya después de un tiempo, yo le dije a Dios: Dios, ayúdame a que cada vez que vaya a probar un alimento, lo bendiga en tu nombre, Dios. ¿Por qué? Porque es necesario bendecir los alimentos. No sabemos si el día de mañana tendremos algo que comer o no, pero en ese momento bendecirlo, porque Dios es el que provee. Dios es el que nos provee, Dios es el que nos bendice. Y nuestro Señor Jesucristo, para Él debe de ser toda la gloria, toda la honra en todo momento, porque Él nos ama. Él amó a sus discípulos con el simple hecho de que volvió a donde ellos estaban, y ese amor sobrepasa todo. Porque hay personas, podemos tener seres queridos que nos amaron, pero que ya no están, y ellos no les tienen permitido venir, y más sin en cambio nuestro Señor Jesucristo sigue aquí en la tierra, sigue obrando de una manera sobrenatural, sigue bendiciendo, sigue sanando, sigue restaurando. Ese es Jesús, Jesús el resucitado, no el Jesús muerto. Oye, sí, porque Jesús no se quedó ahí en la tumba, no quedó muerto, no desapareció su cuerpo, pero Él murió, o sea, no. Jesús resucitó, y así lo creemos, porque si lo dice la Escritura, es que es cierto. No vamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios, porque también Jesús nos ha dado pruebas a nosotros de que Él está vivo, de que Él resucitó y no es nada más una historia. Entonces aquí dice en el versículo después del que leías, en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Sabes? También nosotros le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra, comprendamos las Escrituras, y si hay algo que no entendamos, que el Espíritu Santo ahora lo revele. En el nombre de Jesús, que toda esta palabra que nosotros predicamos y que leemos de parte del Señor, que toda palabra sea comprendida en el nombre de Jesús, que quede bien grabada y que no haya ninguna duda de que el Señor Jesucristo lo dijo, lo hizo y así es real. Amén y amén. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ustedes no les van a contar, ustedes son testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que presenció los hechos de algún acontecimiento. Cuando llaman a un testigo ahí al juzgado o a un juicio, no sé cómo se le llame, pues el testigo obviamente tiene que haber presenciado algo. Si no, ¿de qué va a servir ese testigo si no presenció, si no escuchó nada, si no vio nada, si no estaba ahí? ¿De qué va a ser testigo? Pues nada más va a hablar lo que se le venga a la mente, o a menos que sea un testigo falso. Pues ya le pagaron, o ya lo amenazaron, o lo sobornaron para que fuera pues como de testigo, pero pues ¿qué va a decir? Puras cosas que no. Los verdaderos testigos de Jesús son los que le vieron, son los que han contemplado su poder, su gloria, su amor, los que han sentido su presencia, y somos nosotros los que estamos en el camino de Dios, o sea, tú también. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquí es muy importante que si nosotros ya creímos que Jesús resucitó, ahora somos sus testigos. Somos sus testigos presenciales, sus testigos que vamos a declarar la grandeza de su poder, pero también vamos a adorarle. Dice que ellos, después de haberle adorado, y en varias partes de la Escritura dice que adoraron a Jesús, que un hombre que se postró a sus pies y le adoró porque lo sanó. Estas mujeres igual le adoraron cuando vieron que Jesús había resucitado, cuando se les apareció. Después los discípulos le adoraron, y tú y yo, ¿qué esperamos para adorar a Jesús? Pero sabes, una adoración bien, no así de ahí quedito, ahí con flojera, con sueño, y luego está la alabanza y está uno ahí bostezando de tanta flojera que nos da, porque no creemos que Jesús esté ahí escuchándonos, o porque no nos interesa. Dale con todo la alabanza, la adoración. Es para Jesús, no es para los hermanos, no es para nosotros, es para Jesús. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Lo leí muy rápido porque me quiero apurar y ya darte el lugar. Pero imagínate, estaban siempre en el templo, y nosotros con un día o dos ya nos quejamos. Ay, es que otra vez tengo que ir al templo. ¿Por qué tantos días con un día que voy? O con 2 días, y eso es un ratito, no es todo el día. Dice que estaban alabando y bendiciendo a Dios. Ellos no se cansaban de alabar y de bendecir a Dios por las grandes cosas que les había permitido contemplar. Pero tú y yo no hemos contemplado nada, ¿verdad? Dios no nos ha ayudado, Dios no nos ha fortalecido, no nos ha sanado, Dios no se ha manifestado en nosotros. Por eso no le adoramos, por eso no le alabamos con alegría. Hay alabanzas que están pero así bien bonitas, que dicen cosas para exaltar a Dios, pero las cantamos con una flojera. Así, sí, tú eres el rey, el Señor es mi rey, mi todo. Estamos mirando por acá, estamos pues aquí abajo, pero así, no sé, como con un desinterés. El Señor es mi rey, mi todo. No, el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Y o sea, cántale con todo, pero créelo. Si no, nada estás diciendo de labios para afuera, no para adentro, desde el corazón. Y o sea, la verdad, yo no tengo nada de buena voz, pero yo le canto con el corazón porque le agradezco. Te voy a compartir otro testimonio hablando de esto, porque dijo que nosotros ahora somos sus testigos. No nada más le dijo a sus discípulos en ese tiempo, la palabra es vigente para su iglesia ahora y para los demás que van a creer por esta palabra. En una ocasión, bueno, yo desde que me convertí, desde que conocí la palabra de Dios, yo empecé por predicarle a los de mi casa, y ahí vivía conmigo mi mamá. Mi mamá estaba bien y todo, entonces yo le decía, mamá, vamos al templo. Le digo, es que mira cómo Cristo me transformó, y pues ella se dio cuenta de que yo era bien mala, pero mala, amargada, y de, no, en serio, una persona insoportable. Yo creo que nadie me soportaba, y yo, ay, no. Y muchas personas sí como que me odiaban porque, ay, no, tenía un carácter muy feo y así déspota, pero a lo mejor se me quedó la cara, pero no lo soy. Entonces, yo le decía a mamá, vamos al templo, te invito, ven. Y ya, me decía no, pero ya después empezó a ir al templo. Yo le decía, yo me voy a apurar, porque a mí sí me gustaba llegar puntual, pero antes, unos 10 minutos por lo menos antes, yo sí llegaba. Y ahí a hincarme a orar, yo llegaba a orar, no llegaba ahí a estar viendo, ¿no? Entonces, ya cuando volteaba yo, ya estaba ahí mi mamá sentada, y se siente bien bonito, porque cuando ellos ven que Cristo te transformó, esa es la mejor prédica para ellos. Y entonces, yo siempre le hablaba de Cristo a mi mamá y le decía, mira, arrepiéntete de tus pecados, mamá, porque si un día nosotros morimos, pues tenemos que estar seguros que vamos a la presencia de Dios, no al infierno.
Y ya le platiqué de todo, ¿no? Del cielo, del infierno y así. Y entonces mi mamá como que sí, pero no. Estaba ahí como dudando. Y no se entregaba bien a Dios. Entonces en una noche, estaba yo soñando, bueno, ya me dormí. Y siempre me dormía yo orando, o sea, orando y me quedaba dormida, ni me daba cuenta. A lo mejor no está bien, pero así por lo regular siempre me duermo. Y entonces empecé a soñar que yo estaba predicando, que yo estaba así en una calle muy concurrida, como una avenida, y iba mucha gente para acá, iba mucha gente para allá, y yo estaba predicando así: arrepiéntanse porque Cristo viene y reciban a Cristo como su Salvador. Y yo estaba predicando así la palabra de Dios. Y entonces mi mamá estaba ahí al lado de mí y se me quedaba viendo como diciendo: oye, ¿está loca o qué le pasa? ¿Por qué se pone a predicar en la calle? Ahí en mi sueño. O sea, yo sentía eso porque como que Dios me lo revelaba ahí. Y entonces yo dije: a mí no me importa. Y yo decía: Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia. Y dice la palabra de Dios que tales personas no entrarán al reino de los cielos. Y ya me ponía yo a mencionar todos los que no iban a entrar al reino de los cielos. Y las personas pasaban y ni me pelaban. Nadie me volteaba a ver, todos pasaban para acá, para allá. Pero yo seguía predicando porque yo sí le creía a Jesús. Y yo sabía que Cristo iba a venir pronto. Y en eso, como que me desanimé un poco, sentí feo de que la gente no me hacía caso. Yo ya llevaba rato predicando ahí. Y de repente volteo así y ahí venía Jesús, venía caminando así con su túnica blanca, venía caminando hacia mí. Ay, no quiero llorar, es que se siente muy bonito. Venía caminando con su túnica blanca y, o sea, mi mamá como que no me creía y dudaba, y cuando lo vio a él, que venía hacia mí, y yo me acuerdo, o sea, no le podía ver la cara a Jesús porque era tan brillante, tan resplandeciente, que, o sea, algo te impedía verle la cara. Y yo veía su túnica y veía sus pies y decía: viene hacia mí. Wow, dije: es cierto, Cristo ya vino. Y ya venía así caminando hacia mí y venía así extendiendo los brazos, venía abriéndolos así para abrazarme. Y yo entre mí así ya no pude hablar porque, así como Juan, yo sentía que me caía ahí fulminada por tanta santidad que se sentía de Jesús, pero se sentía mucho amor hacia mí, y yo sentía que Jesús se agradaba de mí porque estaba yo predicando sin dudarlo. Y entonces se acercó a mí, ya me iba a abrazar así, ya iba llegando junto a mí. Mi mamá se quedó viendo, y mi mamá cuando vio eso entonces creyó. Ya no tuvo duda de que lo que yo predicaba y lo que yo le decía a ella y a la gente que era verdad. Ella ya no tenía duda, y yo sentí muy bonito y dije: por fin voy a saber qué es lo que es estar con mi Salvador, con mi Señor. Y ya venía Jesús así acercándome, así como de distancia, con sus brazos abiertos así para abrazarme. Y en eso, no sé, ya cerré mis ojos y me desperté. En lo mejor del sueño me desperté. Y me desperté llorando porque dije: entonces vale la pena. Porque por lo menos Jesús me permitió verlo por medio de ese sueño y de otros sueños. Yo lo he visto y Jesús me ha hablado. Por eso yo no tengo ninguna duda de lo que predico. Porque así como los discípulos, a lo mejor a mí no se me apareció así cuando yo estaba despierta, porque yo creo que yo no hubiera aguantado su gloria, su santidad. Una persona pecadora como yo, pero en sueños sí, se siente muy bonito. Entonces yo por eso no me detengo de predicar, porque creo que Jesús es real. Sí, qué bonito que hasta en sueños Dios se te aparece. A lo mejor no se te apareció así como a Cleofas y al otro que iban en el camino, pero en sueños. Muchas veces Dios también se nos aparece en sueños, o nos puede hablar, nos puede dar visiones. Dios tiene muchas maneras de manifestarse, de hacerse presente en nuestra vida, y muchas veces cuando más lo necesitamos, cuando más estamos tristes o cuando más necesitamos una respuesta de Él, Dios se nos aparece. Dios es muy poderoso. Yo quisiera leer desde el 46 para irme rápido de Lucas 24, 46. Dice: y les dijo:
así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya estaba escrito, que esto ya los había profetizado, ya les había dicho anteriormente. Y el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es muy importante predicar a nuestro Señor Jesucristo resucitado, pero también el arrepentimiento de qué. Cada persona sabe de qué se tiene que arrepentir: de sus hechos, de sus malas acciones, de su mala manera de vivir, de su enojo, de lo que hay. Ahora sí que cada persona sabemos de qué tenemos que arrepentirnos. Es necesario en el nombre de nuestro Señor Jesucristo arrepentirnos y que se predique el perdón de pecados, porque también hay un perdón de pecados. Por eso Jesucristo murió por nuestros pecados, para que seamos perdonados, porque si no, entonces sería en balde su muerte. O sea, entonces no habría ningún propósito. No, el propósito es el arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento Jesucristo nos perdona por ese sacrificio que hizo. El 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús nos hace partícipes de sus cosas. Somos testigos de las maravillas, de la bondad, de los milagros, de todo lo que Jesús hizo en ese entonces y lo sigue haciendo ahora. Somos sus testigos. ¿Por qué? Porque hablamos de ese Jesús, hablamos de sus maravillas y seguiremos hablando seguramente hasta que Dios nos llame a cuentas. El 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesucristo los llena de poder. ¿A quién? A sus discípulos, para que a través de que ya están llenos de poder, andan predicando con poder, con autoridad, con denuedo, y con amor, con todo, andamos predicando. ¿Por qué? Porque ya hay un poder en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya ha sido empoderado, y ya ha sido cambiado, porque muchas veces ese espíritu estaba adormecido, estaba triste, pero ahora ya tiene poder de nuestro Señor Jesucristo para predicar a nuestro Señor. Y el 50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¡Wow! Los sacó, alzó sus manos y los bendijo. La bendición de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor, porque es como una bendición de un padre hacia su hijo. La bendición tiene poder. La bendición te libera de muchas maldiciones, de muchas cosas que están ahí atoradas. La bendición es, y más que si es una bendición de Dios, es algo que es hasta para llorar, ahora sí que para estar contentos, para todo. El 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado al cielo. O sea, eso es. Y así como Jesucristo fue llevado al cielo, dice la palabra que Él volverá y seremos arrebatados igual también, seremos llevados. Por eso es necesario arrepentirnos, para que tengamos el perdón de Dios, ese perdón que solamente Jesús nos lo puede dar. ¿Por qué Jesús? Porque solamente Él pagó, solamente a Él lo crucificaron, solamente Él se quedó sin sangre, Él hizo el mayor sacrificio. Solamente por Él podemos estar en Él. El 52 dice, ellos después de haberle adorado, vinieron a Jerusalén con gran gozo. Debemos de estar gozosos en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nosotros. Jesucristo vive en nosotros, vive en ti. Y si no lo has dejado entrar, invítalo. Invita a nuestro Señor Jesucristo que esté contigo, que esté ahí en tu casa. Invítalo para que tengas ese gozo
ese gozo que tuvieron estos discípulos. No hay nada más grande que tener gozo en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar siempre gozosos. Sí, hay cosas que nos sobrevienen en la vida, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oye, aquí en el versículo 50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Por eso nosotros tenemos la costumbre de alzar las manos, porque esto como que te conecta con el cielo, con la presencia de Dios, y Dios manda ángeles, manda bendiciones del cielo, pero tú agárralas. Levanta las manos para que Dios te tome de ahí, de su mano poderosa. Levanta las manos para decirle: Señor, yo me rindo ante tu presencia. Y tiene muchos significados, pero fíjate lo importante de que es alzar tus manos. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y estaban así como amarrados. ¿Te acuerdas cuando yo ni siquiera levantaba las manos, no? Y me costaba trabajo aplaudir. O sea, cuando ya empecé a juntarme contigo en la locura del Evangelio, gracias a Dios, porque yo sé que Dios te envió por mí, y eso sí yo lo he dicho muchas veces, y te lo he dicho a ti, a personas, que Dios te mandó por mí para que yo contemplara otras cosas más grandes y que fuera libre. Entonces estamos así como amarrados, y levantan las manos, y te dicen: levanta las manos, y están así, poquito, o así. No, hasta arriba. Oye, si cuando yo tenía artritis, imagínate, si no me hubiera sanado Dios, Jesús, ¿cómo estaría yo ahí toda chueca, toda pegada, así, toda seca y sin movimiento? Pero gracias a Dios que nosotros sí podemos levantar las manos. Hay personas que ya tienen llagas, que ya no pueden ni moverse, y si las enfermeras o enfermeros los quieren cambiar de ropa y les alzan así, no, les duele horrible. Y les mueven los pies para cambiarlos o lo que sea. Y están así tan oxidados, tan ¿cómo se dice? Es que no me acuerdo, pero bueno, de que tanto tiempo sin movilidad. Oye, no, vamos a movernos nosotros para alabar a Dios, para decirle: gracias, Jesús, ahora somos libres. O el enemigo todavía nos tiene ahí amarrados. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea, nosotros debemos de adorar a Jesús y estar gozosos, hacerlo con alegría, y después de adorarle también, siempre. Sí, siempre con alegría, porque es para el Señor, es para nuestro Dios. Y aquí quiero leer el último, el 53 dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Alabando. Yo no puedo entender por qué hay personas que se dicen ser cristianas, que llevan 10, 5, 20, hasta 50 años en el Evangelio, y les cuesta alzar las manos. No lo comprendo. ¿Qué no les ha sido revelado la palabra? Si aquí dice: y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo. Alabando es ministrando a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra honra. Hacerlo, eso no es de vergüenza, eso es de gratitud, es para agradecerle a Dios porque Él nos ha dado esa vida, Él nos ha ido transformando, nos ha bendecido. Debemos de hacer lo que está aquí en la palabra. No se trata tampoco de llegar al extremismo, no, pero si es para Dios, es para Dios. Si está en tu corazón hacerlo, hazlo. Que otras personas no te limiten, que no te limite la vergüenza, que no te limite el qué dirán, que no te limite la pena, no, es para Dios. Hagámoslo. Yo cuando estoy en la iglesia, yo lo hago para Dios. Hay que decir que estoy loco, no sé, sí, pero loco por Jesucristo, loco por el Evangelio, loco para adorarle, por Él. Sí, locos porque somos testigos presenciales, o sea, hemos presenciado
las grandezas de Dios. Oye, y yo no sé si Dios te ha libertado de algo, pero a nosotros sí, de las drogas, de los vicios y de tanta cochinada que nos ha libertado, que cómo no alabarle. Pues si antes allá en el mundo, la otra, bueno, yo siempre pongo alabanzas ahí en la casa, y luego pongo alabanzas de júbilo, así para danzar a Dios, y entonces luego mis hijos me ven como ando ahí como loca sola, pero no me importa, porque lo que yo hago aquí o en la iglesia, también lo hago en mi casa, no tengo por qué ser diferente aquí o allá. Entonces luego me ven que estoy ahí danzando sola o alzando las manos, cantando, y una vez se me queda viendo mi hija y me dice, oye mamá, se ve que tú antes, pues sí, eras bailarina. Le digo, pues sí, la verdad sí. Bailaba yo música electrónica y salsa, cumbia, y en serio hasta la gente me hacía rueda. Toda la gente se juntaba para hacerme rueda. ¿Y por qué si antes me atrevía yo a eso? ¿Por qué ahora para Dios no? Obviamente con orden, porque antes lo hacía uno en desorden, pero con orden, con respeto y con gratitud, como aquel hombre que era cojo de nacimiento. Y cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y dice que se levantó así en el instante, se le afirmaron los pies. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que entró saltando y alabando a Dios al templo. Entonces no salte, no dance, no. Obviamente con orden, como te digo, pero si estás tan feliz de que Cristo te haya libertado, de que Cristo se ha manifestado a ti, imagínate que Jesús me ha permitido verlo en diferentes sueños y en ocasiones hasta me ha hablado. Yo cómo voy a andar así, no, pues, y no digo nada. Tenemos que testificar. Él dijo, ahora ustedes son mis testigos, o sea, hablen, testifiquen, no se queden callados con los testimonios. Luego vamos a invitar a unos hermanos aquí para que nos den su testimonio de las peticiones que Dios les ha contestado. Si tú quieres asistir ahí, mándanos mensaje, porque aquí en el cuadernito tenemos anotados. Y si tú quieres participar para exaltar a Cristo, vienes aquí con nosotros. Y bueno, yo quiero agradecerle a mi hermana y amiga Sujei, bendiciones, porque, o sea, ella me ha regalado algunas cositas así bien bonitas. Me ha regalado unos aretes, una pulsera, una blusa y un jabón, y me ha regalado su amistad. Y pues yo digo, bueno, yo la verdad no tenía amigas, ni tengo más que ella, pero gracias a Dios, porque Dios se encarga de traer a tu vida personas que te edifican. Y como Jesús dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, por ti que nos estás viendo. Vamos a orar, ¿qué te parece? Porque ya acabamos con esta prédica, ¿verdad? ¿O vas a decir algo más? Ahí donde estás, levanta tus manos. Ahí donde estás tú, glorifica a Dios. Yo no sé si quieres inclinar tu rostro, si quieres arrodillarte o así te quedas, extiende tus manos. Tú ora y dale gracias a Dios, pídele perdón, porque nosotros también predicamos el arrepentimiento y el perdón de pecados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo te invito a que tú ores, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora, por este momento, Señor, porque sabemos que tú también estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que tú te has aparecido en nuestras vidas, Señor. Nos has llenado de felicidad, de amor, Señor. Nos has llenado de salud, Señor. Nos has llenado de tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Te entronamos, mi Señor Jesucristo. Te engrandecemos más de lo que eres, Señor. Eres lo mejor que podemos tener, Señor Jesús. Eres el mejor amigo, Señor. Eres el mejor juez, Señor. Eres el mejor abogado, Señor. Eres el mejor consolador, Señor. Pero sobre todo, Señor, eres el mejor ejemplo, Señor, que podemos tener, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Señor, puede igualar tus obras, Señor. Nadie como tú puede igualar tu amor, Señor, tu poder, Señor. Nadie como tú, Señor. Toda la honra, toda la alabanza, Señor, toda
exaltación para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te honramos, Señor Jesús. Te anhelamos en nuestra vida, Señor. Te anhelamos en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Con nuestros amigos, Señor. Te pedimos a través de tu nombre, bendito Jesús, que las personas que nos están viendo a través de las redes, Señor, sean bendecidas, que sean bendecidas de una manera sobrenatural, Padre. Bendícelas, Padre. Y sobre todo, Señor, dales esa salvación, Señor. Perdónalos, Señor. Perdónanos, Señor, por las fallas, por nuestros errores, Señor. Estamos aquí, Señor, rendidos a tus pies, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por todo lo que hemos cometido, Señor, porque te hemos fallado a ti y al cielo, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Te entregamos nuestras cargas, Padre. Nos descontaminamos, Padre. Nos despojamos de toda iniquidad, de todo pecado, Señor. De todo, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, lo que no podemos, Señor. Ayúdanos que tu Santo Espíritu, Padre, esté con nosotros en todo momento y en todo lugar, Señor. Bendecimos a los que están a través de las redes, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Y sabemos, Señor, que tú vas a hacer la obra, Señor. Sabemos que tú te vas a manifestar en sus vidas, Padre. Sabemos que tú te vas a manifestar en su cuerpo, en su espíritu, en su alma, en todo lo que ellos poseen, Padre. Porque nosotros tenemos a ese Jesús vivo de poder, Señor, de amor, Señor. Ese Jesús resucitado, no ese Jesús muerto, Padre Celestial. Muerto para la gente incrédula, Señor. Muerte para la gente que no quiere entender, Señor, que tú eres la luz, Señor. Porque el diablo les ha cegado, Señor. Pero en este momento declaramos que esa gente, Padre, que ha estado en oscuridad, Padre, viene tu Espíritu Santo, Padre, y les va a abrir los ojos, Señor. Les va a abrir el entendimiento, el amor, Señor, para que puedan acercarse a ti, Dios. Y declaramos, Padre Celestial, que todo espíritu de incredulidad, Señor, que todo espíritu de enfermedad, Padre, que pudiera haber y que haya en tu pueblo, Señor Jesucristo, que sean libres, Padre, en tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, así como tú hiciste esta bendición para tus discípulos, levantando las manos, alzando las manos, Señor. Yo las alzo, Señor, a los cielos, porque quiero bendecir a nuestros hermanos que nos están viendo. Yo bendigo a Alejandra Ramos Hernández, en el nombre de Jesús, que ahora tú te manifiestas, Jesús, que te presentas a ella. Gracias, Señor. Yo bendigo a Héctor Chávez. Bendícelo, Señor. Manifiéstate también a él y que él sienta tu presencia, que él te pueda ver, Señor. Llévalo a lo sobrenatural por su hey también, Señor. Bendice su economía, bendice su matrimonio, bendícela a ella, Señor. Y que todo lo que ella haga, Señor, que sea porque tú estás ahí. A todos mis hermanos, a Laura Zúñiga, nuestra hermana, Señor, yo la bendigo y levanto mis manos porque tú eres fiel con ella. Y ahora tú te manifiestas en una manera superior, en una manera más grande que lo que ya te habías manifestado. Abre caminos, Señor, abre caminos, abre puertas para todos mis hermanos que agarren esta palabra. Abre caminos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Y recibe el Espíritu Santo y fuego ahora en el nombre de Jesús. Recibe dones, recibe sanidad, recibe liberación ahora en el nombre de Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio perfecto y ya resucitó. Él es el triunfador, es el vencedor. Gracias, Señor Jesús. Yo bendigo a Berta Morales, a Berta Otero, Señor, también. Bendigo a todos nuestros hermanos, a Jeffrey, a Gian, también, Señor, y a todos mis hermanos que nos van a ver a través de las redes. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a cantarle a Dios porque nosotros tenemos un propósito y vamos a pedirle a Dios que lo cumpla en nuestras vidas.
propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada en novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Por la que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos saben para poder oír el llamado a mi destino. Y ahí, alaba a Dios, levanta tus manos. Puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando a mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver, enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos saben para poder oír el llamado a mi destino. ¡Santa, santa, Gracias, Jesús, porque por medio de ti tenemos ese destino. Tú vas a cumplir, Señor, ese llamado, ese ministerio que tú entregas a mis hermanos ahora, en el nombre de Jesús. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Escucho tu voz que pregunta y no me seguirás. Si te escuchamos, Señor, somos el remanente. Escucho tu voz que pregunta y no me seguirás. Si te escuchamos, Señor, reclamamos territorio. Reclama tu territorio, que el enemigo no venga a robarte nada. Gracias a Dios. Y como decía esta alabanza, tú naciste con un propósito, ¿eh? Dios no te tiene aquí nada más por pura casualidad. Tú tienes un propósito que cumplir, pero tienes que dejarte. Tienes que dejar que Dios trabaje en ti, pero búscalo. Ayuna, ora, lee la palabra, escucha las prédicas, asiste a la congregación y alaba a Dios. Y cree la palabra, declara, y tú eres testigo de Cristo, ¿eh? Tienes que compartir su palabra. Bueno, pues te bendecimos en el nombre de Jesús. Y a lo mejor creo que ahorita no tenemos peticiones nuevas, pero ya próximamente tendremos más, gracias a Dios. Que Dios te siga bendiciendo. Si tienes alguna petición, haznosla llegar. Amén. Sí, Padre César. Gracias, Señor. Los bendecimos en tu nombre. Bendito Jesucristo nos ama. Son benditos, Señor.
Guárdalos, Padre. Consérvalos, Señor, porque son de ti, Señor. Amén y amén. Bendiciones. También bendecimos a Sofía Linda. En el nombre de Jesús, que Dios te conceda todas las peticiones de tu corazón. Que Dios se manifieste también a ti en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Sofía Linda. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Papá Dios. Gracias porque nos mantienes aquí, Señor, alabándote, glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Te honramos, Padre. Te amamos, Dios. Te necesitamos, oh Señor. Gracias, Señor. Óyenos, Señor. Oye a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Eres bueno y maravilloso, Dios. Eres inigualable, Padre. Gracias, Señor. Eres lo mejor que podemos tener. Eres el mejor alimento, Señor. Eres el mejor perfume, Señor. Eres el mejor aliento, Padre. Eres lo mejor de lo mejor, Padre Celestial. Gracias, Padre. Bendecimos a los pastores, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos a los líderes, Señor. Bendecimos a tu pueblo, Señor Jesucristo. Que tu sacrificio, Padre, sea manifestado aquí en la tierra. Que tu sacrificio, Padre, sea manifestado, Señor, en cada vida, en cada persona, Señor, en cada familia, en cada ministerio, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hasta luego, hasta pronto.